esos pensamientos. Decide al que está al lado, captura esos pensamientos. ¿A qué nos referimos? A muchas cosas que nos suceden a veces que pasan por nuestra cabeza. Cosas negativas estoy hablando, no estoy hablando de cosas buenas, cosas positivas, sino lo que Satanás hace metiéndonos pensamientos negativos. A todos nos ha pasado alguna vez, a todos nos pasa una vez, 2 veces, 3 veces en la semana, pero hay personas que viven con pensamientos negativos. Viven con pensamientos de muerte, con pensamientos de fracaso, viven con pensamientos de miseria, de que algo malo va a ocurrir, de que no sé qué voy a comer, con qué vamos a pagar las deudas. Y todos esos pensamientos que vienen no tienen asidero, o sea, no tienen verdad en ellos. Y son pensamientos que terminan siendo fortalezas. Yo quiero hablar de eso, de conquistar esos pensamientos, de capturarlos. En la Biblia se habla de fortalezas porque en las ciudades, en los tiempos bíblicos, no eran ciudades abiertas como las que vivimos hoy, sino eran ciudades con murallas. Algunas tenían doble muralla, una muralla primero y otra segunda muralla. ¿Para qué? Para cuidarse de los enemigos. Cuando un enemigo quería atacar una ciudad, primero tenía que atacar las murallas. Las murallas eran anchas casi como este templo algunas. Eran murallas muy anchas. De tal manera que arriba de las murallas podía caber un ejército. Debemos entender que hay fortalezas en nuestra cabeza. Ahora eso se los voy a explicar. Entonces, las ciudades estaban amuralladas y el enemigo para poder entrar tenía que voltear las murallas. Entonces, ¿qué hacían? ¿Cómo tomaban las fortalezas? Bueno, aparecían y sitiaban la ciudad. Sitiar significa rodear la ciudad para que nadie entre y nadie salga. Por supuesto, no entraban alimentos y no salía nadie tampoco. ¿Cuánto tiempo sitiaban la ciudad? Durante meses, a veces. Durante meses sitiando la ciudad. Durante meses dando vuelta el enemigo alrededor, vigilando que nada entre y que nada salga de la ciudad. Hasta que la ciudad, los habitantes se rendían porque se morían de hambre, porque se morían de sed. No entraba agua ni entraban alimentos. Entonces la ciudad caía rendida. Esa es una de las cosas que hacían para poder asaltar una ciudad. San Pablo toma este ejemplo para referirse a que nosotros también podemos atacar las fortalezas que hay en nuestra mente y conquistarlas en el nombre de Jesús. Tu mente y mi mente puede estar llena de fortalezas, pensamientos que están tan metidos en nuestra mente y en nuestro corazón, tan metidos que son difíciles de asaltar, pero que debemos hacerlo. Miren lo que dice San Pablo con respecto a esto. Dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo, o sea, prisionero, todo pensamiento para que obedezca ¿a quién? A Cristo. ¿Qué son las fortalezas mentales? Son pensamientos que yo traigo de chiquito, o que traigo de adolescente, o que siempre viví así, siempre hice las cosas así, siempre supe que era así, y no terminan siendo opiniones, terminan siendo fortalezas. Una fortaleza es un pensamiento arraigado durante muchos años, y yo me lo creí que era verdad, hasta que es expuesto a la luz de la Biblia. Los hijos de Dios exponemos nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de pensar, la exponemos a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué son las fortalezas mentales según el versículo que leímos recién acá? Vamos a ir viendo de a uno. Primero, argumentos. Decí conmigo, argumentos. Los abogados tienen una materia dentro de su carrera, especialmente los que hacen derecho penal, los que van a estar en los juicios. Una de las materias, una de las cosas que aprendes es argumentar. Argumentar es formar toda una base de datos para defender una postura. Y nuestra mente muchas veces tiene argumentos en contra de Dios, en contra de lo espiritual, en contra de la iglesia, en contra de los pastores, en contra de lo que
de aquí adelante se predica. ¿Cómo lo sé? Porque la mayoría de las personas se va de este lugar y se olvida de lo que escuchó. Y la mayoría de las veces no hace ni papa de lo que acá se le dice. 45 años de predicar la palabra me da un aval de argumento. Estoy argumentando lo que le digo por casi 45 años que predico la palabra. Y sé que es muy difícil que las personas tomen la palabra y la hagan. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay fortalezas mentales que les cuesta derribar. La mente tiene tantos recursos para no obedecer a Dios, hermano. Miren, no nos olvidemos que estamos en una naturaleza caída. Somos personas que hemos desobedecido a Dios desde Adán para acá. Nuestra mente también está caída. Miren lo que se dice últimamente, que nuestro cerebro tiende a preservar la vida más que cualquier otra cosa. Todo lo que sea arriesgado, todo lo que sea peligroso, todo lo que te saque de la comodidad, todo lo que te saque del confort, el cerebro lo va a evitar, tu mente lo va a evitar. ¿Qué dice nuestro cerebro? Si ayer no hice nada y me mantuve con vida, hoy tampoco haré nada y podré seguir con vida. Si te acabamos bien, ¿para qué cambiar? ¿Para qué hacer lo que tengo? ¿Para qué pagar precios? Si hasta acá estoy bien. Voy los domingos a la iglesia, escucho la alabanza, canto un poco, escucho la palabra, veo lo que está pasando en la iglesia, me vuelvo a mi casa, paso una semana más y nada de eso tuvo injerencia en tu vida. Por eso nos cuestan tanto los cambios, hermanos, por eso nos cuesta renovarnos, porque a la mente le lleva mucho esfuerzo reemplazar las viejas costumbres por nuevas costumbres. ¿Cuántas veces decimos, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia? ¿Y sabe qué porcentaje de personas realmente están comprometidas con la lectura de la Biblia y la oración y la ofrenda a la iglesia diariamente o semanalmente? ¿Sabe cuántas personas? Debe ser un 3%, un 4% de la población evangélica. Por supuesto, si vos le preguntás si son evangélicos y son cristianos, te dicen que sí, porque creen en el Señor, porque han entregado su vida a Cristo, pero no llevan una vida acorde a lo que han creído. Porque no aman la palabra de Dios, porque no aman la oración, porque todo lo que sea esfuerzo se debería evitar. Eso es una fortaleza mental. Por supuesto que a la carne no le gusta el esfuerzo de no solamente leer la Biblia, sino de estudiarla. A la carne no le gusta el esfuerzo de tomar media hora para orar, una hora para orar cada día. No quiere saber nada. Pero usted y yo debemos luchar contra esa fortaleza todos los días. Nos cuestan los cambios porque le lleva mucho esfuerzo a la mente reemplazar cosas viejas, o sea, fortalezas viejas, y reemplazarlas por pensamientos nuevos, los de Dios. El cerebro, entonces, nuestra mente, ¿qué hace? Levanta argumentos que son razonamientos para no hacer lo que debemos hacer. Bájame un poquito, por favor. ¿Qué dice nuestra mente? Bueno, lo voy a pensar. Bueno, no sé si están así. Yo opino diferente. Ya probé y no me resultó. No quiero que me digan lo que tengo que hacer. Hay un estado peor que el de la argumentación. ¿Sabés cuál es? El de la altivez. Este es otro recurso de la mente que incluye el orgullo y la soberbia. ¿La altivez qué es? Es mirar con la nariz parada a alguien. También tiene un significado de desprecio por la otra persona. No solamente no te hacen caso, sino que te miran con desprecio. El Salmo número 2 dice eso, que la gente en un momento le va a decir a Dios, no queremos que vos nos gobiernes más. Que dice la Biblia, Dios se reirá de ellos. No se puede vivir sin autoridad, porque este mundo fue creado por Dios con un régimen de autoridad. Y nosotros estamos pegados al Rey. Estamos viviendo en un reino, que es el reino de Dios. La iglesia incluye el reino de Dios. Y nosotros entendemos que si estamos bajo un reinado, tenemos a alguien a quien darle cuentas. El que nos salvó, el que derramó su sangre por nosotros, el que nos da de comer todos los días, el que nos da el aire que respiramos, el que nos da nuestro hogar, nuestra casa, el que nos dio los hijos, el que nos dio todo lo que tenemos, es Dios. Yo le debo obediencia, le debo respeto, le
le debo lealtad. Pero cuando uno tiene la altivez de decir, yo me lo gané, fui yo, hay una fortaleza mental y hay que asaltarla, la fortaleza, y hay que conquistarla. No solamente es orgullo la altivez, sino también considerar a la otra persona que está hablando como inferior, como necio, como tonto. Nuestra mente caída, hermano, desprecia lo de Dios porque sabe que debe cambiar de pensamientos. Estos pensamientos altivos, orgullosos, nos vienen de nuestra crianza, de nuestros maestros, de los padres a veces, de los libros que hemos leído, de las películas que hemos visto, de las series que vemos a menudo, de las amistades que cultivamos. Eso se llama altivez, ¿ves? A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, yo voy a hacer lo que yo quiero. Ah, pastor, ¿vos decís eso? Yo voy a hacer todo lo contrario. ¿Ah, vos querés que venga los miércoles? Pobrecito, no bueno. Ah, ¿querés que pongamos ofrenda y diezmo? No, olvídate, conmigo no cuentes. Porque si primero están los argumentos, después viene la altivez, la tercera cosa que hablan es que terminamos con fortalezas mentales. Este es el estado final de la mente. Un argumento que se defiende con altivez durante mucho tiempo se transforma en una fortaleza mental, una muralla que se levanta para no dejar entrar otras maneras de pensar. Hay personas que son tan duras, hermano, en sus opiniones, en sus argumentos, que no hay manera de hacerlas razonar correctamente. Se les aconseja, se les sugiere, se les hace ver que así como van no van a progresar, que se están autodestruyendo, pero no quieren cambiar. Piensan que lo van a lograr solo, que ellos son autosuficientes para tener la victoria, pero no es así. 3 cosas importantes que vimos en los primeros versículos. ¿Cuáles eran? Argumentos, altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y fortalezas mentales. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Me sigue? ¿Cómo hacemos para que esto cambie mi vida? ¿Cómo lo hago? Bueno, la primera cosa que tengo para decirte, ¿cómo hago? Es que no es con ejército. Decí conmigo. No es con ejército. Los romanos asaltaban las ciudades a través de la fuerza, a través del fuego, a través de las armas, a través de todos esos armamentos que tenían en aquel entonces, muerte, destrucción, para atacar ciudades. Pero nuestras herramientas no son humanas, no son de ejército humano. Nuestras familias muchas veces no quieren venir a la iglesia, hermanos, padres, a veces hijos, sobrinos, no quieren saber nada y te argumentan. Y lo peor que podemos hacer nosotros es ponernos en el mismo nivel de argumentación y a discutir con ellos. Las armas de nuestra milicia, porque Pablo habla de milicia. Milicia significa ejército, significa soldado. Yo soy un soldado del Señor, pero las armas que yo tengo no son carnales. Si yo voy contra la persona y le digo, como tantas veces le hemos dicho a algunas esposas, que los esposos se niegan a venir a la iglesia, pasa mucho, ¿no? ¿Qué le dice a veces la esposa? Lo que pasa es que vos estás endemoniado, te agarró Satanás, ¿viste? Te tiene atado y todo. ¿Usted piensa que con esa palabra usted, argumentando a ese nivel, sabe lo que hace? Se ríe de usted. Se mata de risa, porque dice, andá vos loco, andá loca vos, que es el endemoniado, el endemoniazo vos, y entra en una discusión que no lleva a ninguna parte. Algunos se ríen porque a lo mejor le ha pasado. No vaya contra la persona, es lo peor que puede hacer. Váyase, enciérrese en la pieza y hagan lo que tienen que hacer. Y diga, Señor, no permitas que yo use herramientas de manipulación. Porque si no vas conmigo a la iglesia, ¿sabés lo que voy a hacer? Y ya, viste, como que... Y no traer al tipo a la iglesia, el tipo está acá a disgusto porque lo amenazaste. Es empeorar las cosas. La manipulación no sirve, nunca sirvió. Sí sirve hacer lo que tenemos que hacer, usar las herramientas de Dios. Primero entendamos que no es con ejército, no es a la fuerza, ni con los familiares, ni con vos mismo. No te pongas a decir, yo a partir de ahora vas a ver, siempre dijiste lo mismo y nunca te resultó. La Biblia dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios que se conquistan
esos pensamientos negros, esas cosas feas que nos vienen a la cabeza, esa negatividad, esa tristeza, la depresión. ¿Sabe qué? No hay manera que nosotros las conquistemos proponiéndonos cosas. Son pensamientos orgullosos, altivos, se oponen al conocimiento de Dios. Nosotros le decimos, mirá, puede ser que tengas depresión, pero Dios te puede sacar. Y te dicen así con la cabeza, pero está pensando a la hora que tienen que tomar la pastilla. Las armas de nuestra lucha no son carnales. Debemos renunciar a creer que hablando se resuelven las cosas. Renunciar, tenés que renunciar al tratar de autoconvencerte o de convencer a otros para que cambien. No funciona. Si descubrís que algo de la palabra de Dios te es difícil de aplicar, que choca con tus costumbres, con tu manera de pensar, entonces no trates de autoconvencerte, usar las herramientas de Dios, usar las armas de Dios. ¿Qué son las armas de Dios? Mirá, primero hay que llevar cautivo, llevar prisionero todo pensamiento negativo. Llevar cautivo y llevar prisionero es aislar ese pensamiento hasta exponerlo claramente. Quizá te lo dijo tu esposa 1000 veces y vos nunca le hiciste caso. Quizá te lo dijeron hasta tus hijos, quizá te lo dijo el pastor, quizá te lo dijo la pastora y vos no acusaste recibo. ¿Por qué? Porque hay un trabajo para hacer. Cada pensamiento negativo que no te hace avanzar en la vida, que no te hace avanzar en tu sanidad física, en tu sanidad emocional, en tu sanidad mental, si vos no haces caso, cada cosa de esa se va enquistando y se transforma en fortaleza. Hay que aislar ese pensamiento. Si alguien lo está notando, es más, yo te pido por favor que me lo digas a mí. Si vos notás algo que vos decís, pastor, ¿usted por qué siempre tal cosa? Y yo te voy a decir, andá, a mí no, cuidado. No, ¿sabés qué te voy a decir? Lo aprendí de mis pastores. Gracias, hermano, gracias, hermana. Lo voy a considerar, por lo menos lo voy a pensar. Y si alguien usa, como me ha pasado tantas veces, un pastor, una pastora, el pastor es amigo mío que me dice, Oscar, vos tenés que hacer esto, vos tenés que cambiar esto, vos tenés que dedicarte a esto, y tengo que escucharlos, y entonces me voy a mi casa y empiezo a pensar, tiene razón, ¿por qué siempre reacciono de la misma manera? Siempre digo lo que digo y no lo digo bien, o por ahí digo algo que no es bíblico, un pensamiento viejo, algo que me dijeron mis padres, o algo que aprendí en Netflix. Pero yo no puedo conquistar lo que no conozco. Si usted dice, sí, me dicen que yo debería hacer un poquito más, una transfusión de sangre me hace falta. Y te dice, pero movete un poco, querida, movete, querida, un poquito más, necesito un poquito más de agilidad. Y me dice, yo varias personas que me lo han dicho. O sea, ¿de qué? Ese pensamiento, esa manera de actuar, esa manera de ser, la tengo que aislar. Decirle que está al lado, la tenés que aislar, decirle, tenés que aislar. Tenés que aislar ese pensamiento, esa conducta, esa manera de ser, la tenés que aislar. Hay gente que va bien, ¡pum! Se cae. Se lo amonesta. Dice, no, así no, tenés que arrancar de nuevo. Va bien, ¡pum! Se cae. No, pero bueno. No, va bien, ¡pum! Se cae. ¿No viste que es una conducta recurrente? Tenés que aislar esa conducta y trabajar en esa conducta. Por ejemplo, si tenés un pensamiento negativo en cuanto a una enfermedad, ¿no es cierto? Y esos pensamientos ya tienen muchos años, entonces no te vamos a poder convencer que Dios te puede sanar. Porque vos tenés pensamiento que lo que dijo el doctor es más verdad que lo que dice la palabra de Dios. Respeto a los doctores, pero tengo más respeto por la palabra de Dios. Ahí entonces hay una fortaleza mental que no te permite entrar otros pensamientos positivos. Me cuesta. Si te cuesta, es una fortaleza. Hay que asentarla, hay que aislarla. Lo primero que hay que mirarla, ponerla bajo la lupa, una linterna ahí sobre ese pensamiento, sobre esa conducta, aceptarlo. Sos así. Si sos vago, sos vago.
Hola. Si te gusta la dormidera, te gusta la dormidera. Vos te gusta dormir. Que a mí me encanta dormir. Y me pierdo un montón de cosas porque me la paso durmiendo. Aislalo, lupa sobre eso, linterna sobre eso. Y hacer lo que eso se aísle y empezar a pensar en eso. Entonces, cuando detectás esas conductas, esas fortalezas mentales, vos tenés que poner una luz sobre ese pensamiento y ver por qué están ahí. ¿De dónde llegaron? ¿De dónde vinieron? Una vez que lo tengo aislado, debo saber si ese pensamiento es verdadero o falso. Entonces, ¿cómo se hace eso? Separándolo a través de la palabra de Dios. Hay que diseccionarlo, bisturí, ¿de dónde viene este pensamiento, esta conducta? ¿De dónde me vino? Y compararlo con la Biblia. ¿Qué dice Dios de esta conducta? ¿Qué dice la Biblia de esta conducta? ¿Por qué me conduzco como me conduzco siempre de la misma manera? ¿Qué aprendí yo de mis pastores? San Pablo le decía en una carta a los Corintios, le decía, ustedes no aprendieron así de nosotros. El evangelio que nosotros les predicamos es el evangelio de verdad. Y nosotros les predicamos la verdad del evangelio. Ahora ustedes están diciendo otra cosa, están en mentiras. Pero no aprendieron así de Cristo. Fíjense cómo le predicaba Pablo de Cristo, que decía, no es predicación mía, es Cristo. ¿Qué aprendí de mis pastores? ¿Qué dicen mis pastores de este tema? ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? ¿Sí? Fortalezas mentales. Siempre hago lo mismo, siempre me conduzco de la misma manera, no hay manera de cambiar. ¿Qué tengo que hacer? Aislar ese pensamiento. La segunda cosa, una vez que lo llevo prisionero, que lo cautivo, ¿no es cierto? ¿Qué debo hacer? Debo hacer que me obedezca, porque usted y yo tenemos el poder dado por Dios para que esos pensamientos caigan de una vez, esas murallas caigan de una vez, puedas conquistar esos pensamientos y vivir la vida que Dios pensó para vos. Fuiste diseñado para la victoria, como recién decía mi esposa, fuimos diseñados para la victoria, no para andar de fracaso en fracaso. Una vez un muchacho que trabajaba para una empresa de pesca allá en Mar del Plata y iban a la pesca de langostino al sur de Argentina, ahí en la Patagonia, cerca de Comodoro Rivadavia, que hay época de langostino, el langostino se exporta y cuando pescan langostino, hermano, barcos como esta iglesia así llenos de langostino, de 1,5 metros de alto, de langostino todo, ¿sabe la millonada de pesos que hay en ese barco? Millonadas. Pero un día vino y dijo, no sé qué pasa, pastor, ore por mí, por favor. ¿Por qué? Porque no pescamos nada. Pará, ¿y la vez anterior pescaste? Sí, pero esta vez algo debe estar pasando, no sé qué puedo hacer. Digo, tranquilate. Vamos a hacer un promedio. A ver, era, suponete, octubre, por ahí. Vamos a empezar de enero. ¿Cómo te fue enero? Bárbaro. Febrero, bárbaro. Marzo, más o menos. Abril, muy bien. Mayo y así, recorrimos todos los meses. Bueno, ahora es un promedio anual. ¿Estás mejor que el año pasado? Sí, mucho mejor. Entonces quédate tranquila. Te puede pasar que una vez no pesques. Pero ves la desesperación. Algo malo debo estar haciendo. Alguna cosa debo estar haciendo mal. No, pará. La vida tiene esas cosas. Pero si vos, el año pasado, fuiste mucho más cachivache que este año, vamos mejor. Si el año pasado vos no leías la Biblia ni aparecías por las reuniones, pero este año empezaste a venir, estás mejor que el año pasado, mirá los promedios. Mirá promedios. Y nosotros tenemos que mirar cómo fue el año. Hay un versículo de la Biblia que dice, Dios coronará el año con bendición. No importa, enero fue malo, febrero todo, pero viste, septiembre, octubre, el Señor está obrando, pero vamos a terminar el año en bendición. No cuento un día, cuento meses, cuento años, todo esto tiene una mirada mucho más amplia que eso. Debemos llevar cautivos esos pensamientos y obligarlos a obedecer a Cristo. La oración constante para que nuestra manera de pensar cambie es poderosa. No una oración de una vez, es una oración de hoy, es una oración de mañana. Acordate que cuando sitiaban las ciudades, estaban meses sitiándolas, hasta que la ciudad caía. Usted se piensa que orar 5 minutos va a hacer que la fortaleza mental, que llevan 30 años, 40 años, 50 años, se van a caer.
se van a resistir. Es una guerra contra usted mismo, es una guerra contra el demonio que lo tiene atado, es una guerra contra ese pensamiento satánico, y usted no se piensa, está muy cómodo ahí ese pensamiento. Ese diablo está metido en la cabeza, está recontra cómodo. Si usted lo alimentó toda la vida, todos los días de comer con negatividad, escucha cosas negativas, las repite, dice cosas que no tiene que decir, el demonio te aplaude, dice, ay, más, dame comida, así me quedo toda la vida acá. La oración debe ser constante, porque si usted quiere vivir la vida de Dios que tiene preparada para usted y para mí, si la queremos vivir, vamos a tener que hacer un trabajito. No, pastor, oreme, sí, yo te puedo orar, pues yo te puedo orar 30 segundos, poner, Señor, ayúdate, no es magia esto. No es magia. Ya veo que se van todos a otra iglesia, una amiga que pastor, esto es un poquito nuevo, no sé qué le pasa. Miren, le voy a mostrar un modelo de oración que sería lindo que todos la podamos hacer. Mire, dice, Señor, un modelo de oración. Este pensamiento negativo me impide recibir tu sanidad. Alguien que está enfermo dice, no, voy a morir, no, vuelca de nuevo. Señor, este pensamiento negativo me impide recibir tu sanidad. Por eso ahora con autoridad aíslo este argumento y lo derribo en el nombre de Jesús. Derribo esta fortaleza mental y le ordeno que se sujete al Señor. Le ordeno que obedezca a la cuenta de 3, la vamos a orar todos juntos. Vamos, ¿sí? 1, 2, 3. Decir, Señor, este pensamiento negativo me impide recibir tu sanidad. Por eso ahora, con autoridad, aíslo este argumento y lo derribo en el nombre de Jesús. Derribo esa fortaleza mental y le ordeno que se sujete al Señor. Le ordeno que obedezca a la palabra de Dios. Dice realmente eso. ¿Cuánto tiempo debo orar de esta manera? Hasta que caiga. Mañana o a más tardar el martes este mensaje va a estar en el canal de YouTube. Oscar Ferro, cuénteme ahí. Escúchenlo de nuevo, hágaselo oír a su familia. Escúchete, vos tenés que escuchar esto. Hay una oración al final, no te la pierdas, la vamos a hacer juntos. ¿Cuánto tiempo debo orar de esta manera? Hasta que caiga. Los ejércitos que sitiaban las ciudades podían estar meses acampando, rodeándole ahí. Ellos, escuchen, tenían comida, tenían todo, entretenimiento, jugaban a las cartas, viste, la guitarrita, no sé, pero estaban sitiando la ciudad. Cuando la ciudad se rendía, escuchen, le hacían pagar a la ciudad todos los meses de alimento y todos los meses de agua y todos los meses de gastos que tuvo el sitio, se lo hacían pagar a la ciudad. Y vos, esos pensamientos, y yo, esos pensamientos negativos, le decís, todo lo que me hiciste vivir de amargura durante todos estos años, todo este pensamiento negativo que me tenía triste, que me tenía atado, que me tenía enclaustrado, que me tenía encerrado en la oscuridad, la vas a tener que pagar todas. Indígnese, mi hermano, indígnese, porque si usted tiene una mala costumbre, una vieja costumbre, y usted no le encara, por favor, indígnese. Me estás haciendo perder la vida, me estás haciendo perder la felicidad. Ese pensamiento de celo, mucha gente muy celosa que tiene, no, mi marido me está engañando, mi esposa me debe estar engañando, vigilándole los bolsillos, los celulares, sáquese eso de la cabeza, porque si hay algo malo por ahí, usted lo que tiene que hacer, Señor, si hay algo oculto, que salga a la luz ahora en el nombre de Jesús. Usted va todo directo a Dios, todo directo a Dios. ¿Y sabe lo que va a hacer el Señor? ¡Pah! Va a sacar a luz lo que está escondido. Y usted dice, gracias, Señor. Entonces usted habla con su esposa, con su marido, con sus hijos, con quien sea, y dice, mira, esto es resultado de una oración. No de una manipulación. Es resultado de una oración. Y yo voy a orar por vos para que el Señor te saque de ese pecado. Digo, para que tenga, porque te está engañando Satanás, te está matando Satanás.
Pero usted tiene eso adentro durante muchos años, te dice, me quitó la vida. Nuestra hija, 5 años enferma, 5 o 7 años enferma. ¿Sabe lo que dijo? Un día después de darse cuenta, me robó 7 años. Me robó. ¿A quién le gusta que le robe? ¿A usted le gusta que le robe? Bueno, ¿sabe cuál es el oficio de Satanás? Es ladrón y salteador, dice la Biblia. Los soldados sabían que si seguían en ese sitio, en un momento la ciudad iba a caer. Por eso debemos seguir y continuar en la oración, declararle a ese tema estado de sitio. Declarárselo, ojo que se te viene un estado de sitio. Aíslo este pensamiento, esta mala costumbre familiar, este problema que tenemos de siempre lo mismo, de siempre lo mismo. Aquí en mi mensaje dice conclusión. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Y con esto termino. ¿Qué pensamientos y actitudes que están peleados con la palabra de Dios todavía están conservando? Porque te voy a decir una cosa. Yo estoy orando todos los días para que salgan a la luz. Esta es mi iglesia. Y pensamientos satánicos no van a quedar acá, porque van a ser expuestos. Los vamos a exponer en oración. Y usted se va a manifestar, va a gritar, va a patalear, se va a caer, va a ser como víbora, se va a arrastrar. Gloria a Dios. Usted diga, Señor, liberame, por favor, liberame. Si vomito, si saco espuma por la boca, los ojos se me dan vuelta para atrás, gloria a Dios, porque eso significa que me estoy liberando. ¿Qué pensamientos y actitudes están peleados con la palabra de Dios y vos todavía lo conservás? Puede ser negatividad, pasividad, temores, viejos rencores, sospechas, tendencias a pecar, herencias de costumbres malas que vienen de la familia, carácter irascible, falta de fe, comodidad, vagancia, conductas autodestructivas. Todos tenemos, y con esto termino, escuchen, todos tenemos una herencia de familia que nos sigue. Todos, una tendencia al mal carácter, a la vagancia. Tenemos tendencias negativas que vienen de nuestra familia. ¿Las detectaste? Porque alguno te lo va a decir, ay, mira, cada vez que hablas así me haces acordar de tu papá. Y vos te decís, lo voy a aislar. Decí conmigo, lo voy a aislar. Voy a poner la lupa. Decir, sí, mi mujer me está diciendo que siempre me parezco a mi papá o a mi mamá. ¿Sí? Uy, ¿quién habló? Tu mamá habló. Bueno, vamos allá. ¿Me sigue hasta acá? Hay tendencias que son herencia. Escucha, hay tendencias que son herencia, pero no son una sentencia. Vamos a ver. Hay tendencias que me vienen por herencia, pero no son una sentencia. Nadie puso un sello ahí para decir vas a ser siempre así. No es una sentencia. Digo, amigo, no es una sentencia. No es una sentencia. Si vos ves todo eso y decís, bueno, yo soy así, mi papá era así, mi abuelo era así, mi mamá era así. No es una sentencia para toda tu vida. No. Si son cosas positivas, seguilas. Pero si son cosas negativas, aíslalas, llevalas cautivas hasta que caigan, sitialas en oración, rodealas con oración. Y eso te va a cambiar la vida para siempre. Tiempo de renuevo. Tiempo de renuevo. ¿Cuándo dicen sí? Es tiempo de renuevo, es tiempo de cambios, es tiempo de renuevo. Basta ya de esos pensamientos feos, basta ya de esas costumbres viejas, basta ya de la timidez. Basta ya, mira, hermano, es tiempo de valientes. Es tiempo de arrebatar lo que Dios nos dio, lo que tiene preparado para nosotros. Póngase de pie si oramos juntos.